les hayan quedado colgados a ustedes para los temas del parcial. En la actividad 1 de diferenciales, que está en la página 17, propone graficar la función e a la x y hacer un estudio en un entorno de 0 con un delta de 0,5. Entonces vamos a tratar de interpretar un poco qué es el delta i, que ya lo hicimos, y qué diferencia hay con el diferencial, porque se acuerdan que el delta i ese nos sirvió a nosotros para calcular la derivada, pero aparece este tema del diferencial que por ahí cuesta un poco entender. Entonces lo que se puede hacer es trabajar con la imagen de 0,5. O sea, entorno reducido centro 0 y radio delta que es 0,5. Ahí tenemos ese punto. Y vamos a construir ese triangulito que se acuerdan que habíamos hecho varias veces. Bien. Ese es el triángulo de la variación que ya lo estudiamos para derivadas. Y ustedes sabían ahí identificar quién era delta i, ¿se acuerdan? ¿Qué era delta i? ¿O dónde estaba delta i? El incremento de 1 Este, ¿no? sí, de 1 ¿Y delta x? el incremento abajo Acá abajo. de 0 hasta Bien. 0,1. Esto es 0,5 y delta i valdrá la diferencia entre la imagen acá y esta imagen. Entonces al restar esta imagen con esta me queda ese segmento. Esto ya es un cálculo de error. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque yo estoy viendo qué pasa si varío con x, cómo se modificó y. En realidad, una modificación en una variable que podría ser un error de medición en el instrumento, ¿no? Genera una modificación esa modificación es real y es así. Solo que hay veces que no conozco la fórmula, ¿sí? Pero sí conozco cómo varía y ahí entra a jugar un rol el diferencial. Nosotros muchos no vamos a poder entender eso porque vamos a usar, nosotros contamos con la fórmula siempre, en casi todos los ejercicios. Entonces, vamos a ver qué significa ahora o dónde graficamos el diferencial. Podemos usar una tangente a la curva en este punto y ven que al hacer la tangente es esta, ¿no? Esta que está acá. Bueno, de acá hasta acá habíamos dicho que valía delta i. Ahora, ¿dónde iría el diferencial? Entre la tangente y la curva. Entre la tangente y la curva. ¿O no? Sí, o sí. acá. No, y la curva. No, es el delta i más el diferencial. Entonces, fíjense cómo las dos aproximaciones son dos maneras de ver la diferencia. ¿Ven? Acá tengo la variación absoluta, digamos, y fíjense cómo el diferencial aproxima bastante bien cómo se comporta la función. Y esta diferencia va a ser la diferencia de aproximación que existe por la variación absoluta y por el diferencial. ¿Bien? Entonces, esto me va a permitir conocer cómo se comporta la función. Y otra de las aplicaciones es estimar los errores. El error aproximado, digamos, que se comete. Porque si yo quiero calcular el error absoluto, real, digamos, lo puedo trabajar con delta. El más cercano es el delta, ¿no? El delta es exacto. Pero el diferencial es una herramienta que utilizando las derivadas permite aproximar bastante bien la función. Sobre todo si yo no conozco el comportamiento directo de la función, pero sí de su derivada, ¿no? Por ahí
y cuesta por eso ver un poquito porque nosotros estamos acostumbrados a tener la fórmula, entonces sería más fácil calcular el delta I, ¿o no? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a hacer ahora en la práctica, vamos a calcular el diferencial de I. Y esto es la diferencia de aproximación. ¿Sí? Pero el diferencial va de acá hasta acá. Y esta es la diferencia. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo se define el diferencial? El diferencial es el incremento que surge la función, pero sobre la recta tangente. ¿Entendés? Tomando como referencia el punto de... Y el de la curva, completando con el de la curva, sería la aproximación. Claro, esta es una buena aproximación de cómo se comporta la función, tu diferencial, de cómo se modificó en este pequeño lapso. Pero la realidad es que se modificó según delta I, ¿me entendés? Acá se nota ese margen de error. ¿Y cómo se va a mejorar esto? ¿Cómo creen que podemos mejorar esto? Que el diferencial se parezca al delta. Y cuando el delta X se va aproximando. Claro. Cuando este tienda a 0, los dos son iguales, ¿no? Ahí diferencial y variación son lo mismo. Por eso, los problemas de diferencial tienen mucho sentido cuando es muy pequeña la variación. ¿Sí? Ahora, si tomo una variación muy grande, ya pierde esa posibilidad o esa ventaja que me da para aproximar funciones. ¿Sí? Esto igual les comento porque para la teoría también ya habrán estudiado esto, la parte diferencial de la función. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es calcular. Podemos comparar el diferencial con el error calculado por variación, ¿no? Por el delta. Vamos a ver entonces el de la actividad 2. En la 1 tienen que hacer este gráfico, que ustedes lo pueden hacer después en el mismo programita o estudiarlo. Es más que nada para que cada uno lo estudie. En el 2 dice, se midió el radio de una esfera y se encontró que es 21 centímetros con un posible error de medición de cuanto mucho 0,05. ¿Cuál es el error máximo al usar este valor de radio para calcular el volumen de la esfera? Entonces, fíjense, vamos a definir R como radio, podemos utilizar X, lo que ustedes quieran. La variación en el radio, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto puede llegar a variar el radio? Como mucho esto, ¿no? O sea, ya tengo un valor importante acá, que es el delta R, que sería cuánto va a valer ese cateto que teníamos allá, ¿no? ¿Sí? Luego tengo una cuestión. En mi nueva función no voy a estar parado en 0. ¿Dónde voy a estar trabajando? ¿En un entorno? ¿En qué punto estoy trabajando? En 1. A 21. Y a 21 lo voy a incrementar un poquito y se me va a construir ese triángulo, ¿entienden? O sea, ese 21 tiene que aparecer en algún lugar. Entonces, ¿y dónde va a estar analizada la función? En el 21. ¿Y qué voy a hacer? Voy a modificar un poquito el radio para ver qué pasa. Bueno, esto también se suele escribir así en física, habrán visto que el radio es de 21 centímetros más o menos 0,05. Y se suele escribir así el error aceptable o el error que se suele tomar. Después tengo que tener en claro qué me está pidiendo que calcule. ¿Qué me pide que calcule? El volumen de una esfera. ¿Cómo es la fórmula del volumen de la esfera? 4/3 pi por Radio cuadrado.
radio cubo. Cubo. Acuérdense que para que sea volumen tengo que tener centímetros al cubo, por ejemplo, o sea que ahí aparece el cubo. Este pi no tiene unidad. Esto igual en los parciales a veces solemos recordarlo por ahí, porque no esperamos que se sepan todas las fórmulas geométricas. Por ahí les comentamos. Si me dicen el área de un rectángulo, ahí El área de un octágono. podemos estar. Bien, entonces, si yo quiero calcular el error que se va a cometer ocasionado por esta pequeña variación, digamos, del radio, lo que voy a hacer es calcular el diferencial de volumen, que sería la derivada del volumen en función del radio por quién. ¿Cómo eran los diferenciales? ¿Qué diferencia o qué tenían de distinto? Claro, hay que poner así, hay que poner el diferencial de la variable independiente. Porque si no sería una derivada, o sea, si yo pongo así, es solamente una derivada, ¿no? Al agregarle esto, estoy considerando que es un diferencial. Por eso, eso es lo que te quería preguntar acá. O sea, el diferencial es la porción que me falta del delta x para llegar a la curva y no en la recta. A la tangente. Es el incremento que sufre la tangente por el delta x. La tangente a la curva. Yo entendía que era el pedacito. No, esa es la diferencia. Entonces yo tenía la derivada más el diferencial, me daba el total. Por eso en mi cabeza era así. La derivada es la que me está dando la recta. acá. Sí. Entonces yo tengo el tramo de delta i hasta ahí nomás. Ajá. Y el diferencial es la porcioncita que me está faltando. Por eso cuando... No, es el incremento, El incremento. sobre la recta tangente de la función en el punto. Está bien. Bien. Lo tenía mal entendido. Aparte, si vos sumaras este pedacito con el delta, no te va a dar. No, por eso. ¿Me entendés? Entiendo. Bueno, acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar entonces el volumen en función del radio y vamos a multiplicar por el diferencial de radio. La pregunta es, bueno, primero podemos derivar esto. Sería 4pi por r al cuadrado. ¿Cómo derivamos esto respecto de R? Porque pi es una constante, ¿no? Por 3. Pasar el 3 multiplicando. Este 3 que está acá, ¿cómo vas a poner? Sí, me queda Lo vas multiplicando. Sí, me queda 4, no, porque Me queda 4 pi radio cuadrado. ¿Sí? Y eso va a ir acá. 4 por pi por radio cuadrado por d. Y ahora hago el reemplazo según los valores que yo tengo. El radio vale 21 y ahí es donde tengo que poner este valor. Y este de acá, es 0. este vale 0,05. Bien, ahí tendríamos que hacer esa cuenta. 275,02. ¿Qué unidad va a tener esto? ¿Centímetro? ¿Cuadrado? Cubo. Cubo. Bien, Cúbico. claro. Es una diferencia en el volumen. Claro, aparte en realidad el 0,05 debería venir, porque es radio solo, debería venir con su unidad. Entonces al multiplicar el otro que está al cuadrado por ese que está en 1, Acá tenés al cuadrado, centímetros cuadrados. y acá centímetros, porque se va Bien. Ahora, esto que está acá ya es el error. ¿Por qué? Porque fue ocasionado por una variación en el radio. Si yo hubiese usado 21 no había ningún error. Cuando le agregué esto, me dio esta variación. ¿Bien? Pero esta no es la variación absoluta. Esta es una variación aproximada por el diferencial. Ahora, si yo quisiera sacar delta B, ¿qué harían ustedes para sacar delta B? 277,08. sobre 21. ¿Qué harían? Calcularíamos el volumen en qué punto. 21. En 21, en la función incrementada. 0,05. Claro.
Y le restaríamos ¿qué? El volumen Sí, sin incrementar. sin incremento, que sería el 21. Y el resultado que obtengamos acá, que es delta B, tendrá que ser parecido o no a este, digamos, en cuanto cada vez sea más chico el delta X, ¿no? Pero estos dos son dos maneras de calcular los errores. Este es una manera aproximada usando diferenciales y este es usando las diferencias absolutas, ¿sí? ¿Pueden calcular esto o no? El volumen para 2105 y el volumen para 21. Profe. Terminamos de entender esta idea. Acá tenemos, esta es la función la roja. Obviamente estamos haciendo un zoom, parece una recta, pero esto viene de una curva, ¿no? Es una cúbica. Habrán visto. De acá hasta acá, ¿quién es? Delta Si X. no se nota mucho, pero es 21 y 2105. Esto es delta de Delta radio. B, sí. ¿Y el delta volumen dónde está? El error que se cometió va de acá hasta acá. Perdón, este sería el delta B. ¿Y por qué error? Y bueno, porque un corrimiento en el radio provocó un aumento en el volumen. Y eso ya es considerado un error. Pero este es el error exacto, o sea, este es el error tal cual como ocurrió. Lo que yo puedo hacer es ahora trazar una tangente para ver qué diferencia hay. Pero tengo que hacer una tangente en este punto. No sé si se va a poder ver acá. Vamos a ver. Intersecciones. Tendríamos que hacer una tangente a la curva en este punto. Capaz que ampliando un poquito el vertical. El eje Y. Ahí se me fue. La deforma mucho. Bueno. Vieron que cuando estábamos en el zoom eran casi iguales, ¿no? Ahora se tendría que comprobar eso. A ver, díganme el delta B cuánto vale. 277,748. Bueno, ahí. Entonces, fíjense, ¿por qué no pudimos ver nada ahí? Porque en realidad los dos son tan parecidos que finalmente la tangente era igual que el delta B. Prácticamente, fíjense que tiene acá recién, bueno, los décimos ya se ve una diferencia, pero a efecto de ese gráfico. Entonces, estos dos son errores. Absolutos. Son los errores, claro, los errores absolutos calculados de dos maneras distintas. Esta de manera aproximada y esta de la manera general, digamos, por medio del incremento. ¿Sí? Esto es un cálculo aproximado del error. Obviamente nosotros estamos trabajando con diferenciales, pero hay veces que los problemas te piden compare la aproximación por diferenciales con esta. Entonces ustedes van a tener que hacer las dos y comparar. ¿Sí? Van a ser igual de válidos, ¿no? Y eso depende con qué información contás. En la realidad, a veces vos contás con la fórmula y a veces tenés la variación, el tipo de... ¿Sí? Se conoce esto. Entonces, ¿cuándo va a ganar validez? A medida que más chico sea esto, el error. Obviamente un menor error genera una mejor aproximación por diferenciales, ¿se entiende? Entonces el problema no da de esta manera porque el error directamente- Usamos diferenciales. Podemos usar directamente diferencial. Y si me pide comparar con el incremento absoluto, ahí pasamos al delta. ¿Sí? Pero esto les estoy mostrando para que ustedes vean dos maneras de calcular lo mismo. Y entonces, entre estos dos, esa diferencia que vos dijiste, que era la que te preocupaba, es muy pequeña. ¿Entendés? Fíjate que está en el orden de los décimos. Por eso se superpone. Hablamos de algo por diferencial. Siempre hay que tener la forma de poder comprobarlo a través de... Claro. Lo que pasa es que si tu delta R
es muy grande, se te van a ir separando de todos valores. ¿Me entendés? Ahora, si usas un delta R chiquitito, te tienen que dar parecido. Esa sería la única comparación. ¿Sí? Bueno, y esto viene a todo lo que veníamos viendo, porque ¿por qué pasa esto? ¿Por qué son tan parecidos si acá estoy restando y acá una derivada? Porque tiende a cero. Sí, pero también porque se acuerdan que las derivadas vienen de las restas en realidad. O sea, la palabra diferencial viene de una resta. Y entonces, ¿y por qué tienen que ver? Totalmente tienen que ver. Porque los diferenciales aparecieron cuando se quería mejorar esta, o sea, para algunos casos donde no se puede hacer esto. Y por eso, esta es una resta y acá aplico una derivada, terminan dando prácticamente lo mismo. ¿Bien? Y encima tiene un producto, acá uno diría, ¿y dónde está la resta? No hay ninguna resta. La resta ya apareció justamente cuando yo fui haciendo la derivada, ahí adentro del concepto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro, pero es muy simple. ¿Qué tengo que hacer? Derivar la función, reemplazar en el punto y multiplicar por el diferencial. Después la interpretación lleva su tiempo, pero es útil también para la parte de... Bueno, eso creo que es lo único que pide hasta ahora, ¿no? Cálculo de error. Bueno, vamos a ver lo de la ventana triangular. Acá lo vamos a borrar. ¿Qué? Ventana triangular. Ah, sí. Ah, Punto 2. ¿te acordás o no? Tenemos una ventana triangular de 3 metros de base y 4 de altura. Sería 3.3. Es modificada variando su altura en 15 centímetros. Usar diferenciales y mediante diferenciales la variación aproximada del área. Bueno, acá fíjense que no dice error. Acá utiliza otro concepto que no es error sino variación. Estas dos cosas son las mismas. O sea, una variación puede estar inducida por algo que se incrementó o por un error en una variable, ¿no? Bueno, ¿Qué dice el ejercicio de receta? hay que determinar mediante diferenciales la variación del área. ¿Cómo harían eso? Sabiendo que la altura se incrementó 15 centímetros, o sea, ¿cuánto se incrementó? Esto no está en escala, pero ¿cuánto se incrementó? 0,15 m. Claro. Y piensen que, obviamente, si se incrementa la altura, se produce un incremento en el área. ¿Bien? Haciendo así algo. Lo que yo voy a sacar es esto, lo que me sobra ahí. O sea, ¿cuál fue la diferencia entre el primer área y el área ampliada? ¿Esto estoy calculando o aproximando? ¿Sí? Siempre te da, profe, lo que incrementó. Te va a dar, Siempre sí. tiene que dar. A menos que sea un problema, otro tipo de problema donde te pide. Adivine. No se podría también hacer eso. Pero nosotros vamos directo O con sea, la... pero si yo sé cuánto se incrementó, a mí lo puedo, o sea, yo lo puedo hacer de las dos maneras. Sí, acá te pide que compares las dos maneras. Claro, la primera es usando otra vez la misma fórmula, pero con 4,15 de altura. Sí. Y ahí allá el área incrementada. Y a eso Sí. le restaría el área sin incrementar. Sí. Ah, está. Creo que sí. Bueno, ¿cómo se imaginan que podemos hacer esto? Se puede hacer de la misma forma ya que nuestro libro que estuvimos haciendo la diferencia de sacar sobre el molde de raíz de traer. Bien. ¿Y qué función estamos trabajando acá? ¿Cuál es la función que tenemos que ver? Bien, área. Entonces, tengo que tener en claro cómo es la fórmula del área. Base Por altura por altura sobre 2. Ahora vamos a hacer un medio de la base por altura sobre 2. Esa es la fórmula de cualquier triángulo del área. Y este es el que yo quiero ver. Eso hay que derivar. Sí, muy bien. ¿Respecto de quién? Y al B. A la altura sería modifica. Bien, de la altura. ¿Y qué hacemos con la base? Lo dejamos como variable.
No, no, ahí derivamos. Claro, tenemos que dejarlo como constante porque si no se me daría una Y función. la constante de una, la derivada de una constante es 0. A ver, será antes de eso. ¿Qué vamos a poner en base? Siempre va a haber una sola 3. variable. Sí, una sola. La demás va a quedar constante, digamos. Sí, sí. Digamos, si no, No te puede dar, si no, o si no te tiene que dar otro dato para que vos despejes y saques el valor de la otra variable. Bueno, la base vale 3 siempre, porque nadie dijo que se modifica la base por h, que vendría a ser nuestra variable, sobre 2. La derivada de esto, ¿cuánto me da? La primera derivada, la segunda sobre Pero B es una constante. sobre 2 al cuadrado. B es una constante, ¿o no? H. Por ende es 0. Sí, ya está, ya ves, se perdió. Ya está, queda 8. H son constantes. ¿Qué les queda eso? Es lo mismo que ponga x acá. Viene a estar 3 medio directamente. O sea que si le pongo la x también, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la derivada del área, si yo modifico la altura, siempre es 3 medios. ¿Sí? Es constante la derivada de esta. Quiere decir que por cada unidad que yo aumente la altura, el área va a aumentar 3 medios. Básicamente eso siempre Eso. va a ser lo mismo. ¿No? Bueno, veamos entonces si yo quiero sacar la variación aproximada, a ver cómo sería. ¿Sí? O sea, el 2 también es una constante. O sea, Sí, sí. el medio y el 3 eran constantes, entonces. Nosotros tenemos que calcular el área. El área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. La base vale siempre 3. Ahora, esto es 3 medios de x. Y la derivada de una constante por x es la constante. ¿Sí? Por eso es base. Bien, ahora tenemos variación aproximada. ¿Qué vamos a usar? ¿Vamos a usar el delta o el diferencial? Diferencial. ¿Diferencial de qué? ¿Diferencial de quién? Del área. De área primero. Va a ser igual a qué cosa. 3 medios. Sí, antes de eso podemos poner, esto va a ser igual la derivada del área respecto de la altura, ¿por quién? El diferencial de qué? De altura. Si quieren poner x no hay problema. H dijimos que es 4 metros. Y delta H, que es igual a el diferencial de H también, ¿vale cuánto? 0,15. ¿Vamos hasta ahí? Siempre, como dijo el compañero, siempre nos van a decir cuánto varía la variable. Y nos van a decir en qué punto estamos calculando también. Bueno, hagamos los reemplazos ahora. Diferencial de A va a ser igual a esta derivada, ¿cuánto vale? 3 medios. Ujú. ¿Depende de la altura? No. No. Siempre vale lo mismo, o sea que no. ¿Y acá? 0,15. Y ahí me da la diferencial de área. Y esto me termina dando y acá metros cuadrados. ¿Qué sería esto? Ya. Si lo queremos ver así, si no, lo tendríamos que ver que objeto va a ser la diferencia entre un punto y el otro. O sea, va a ser la diferencia entre cuando yo haga 3 medios de x, voy a tener una recta, ¿sí o no? Una recta. Si le doy valor 4, va a 2. valer 6. Claro. Acá. Y si le doy valor 4,15, que va a estar muy pegadito acá, tendrá su respectivo valor por acá. Ujú. Esta es la diferencia. Es este segmentito que está acá. ¿Sí? ¿Y qué creen que va a pasar cuando haga? Perdón, este sería el delta. ¿Qué creen que va a pasar cuando hagamos el cálculo de la variación por los incrementos?
¿Qué tendría que pasar? Casi iguales. A ver, vamos a hacer el delta de área. ¿Cómo vamos a calcular el delta de área? El área incrementada. Igual creo que puede ser porque es muy Sí. chico el... No solo por eso, ahora vamos a ver. El área incrementada, ¿en cuánto medimos? ¿Qué altura? 4,04. ¿Así? Menos la función sin incrementar. ¿Acá? 4. Bueno, esta es la variación absoluta real, digamos. Esta es la aproximada. Esta es la variación absoluta. Claro, porque la tangente, ¿qué va a pasar la tangente de una función? Claro. Si yo hago la tangente de 3 medios de x, ¿qué va a pasar? La tangente de esta recta, ¿cuál es? Ella misma, ¿no? Cualquier incremento en la recta tangente es el mismo incremento que sufre la función original. ¿Sí? Por lo tanto, esto no tengo que calcular, tendría que estar seguro que va a valer esto. Son iguales. Son iguales, ¿por qué? Porque la función es lineal. Juanvi. ¿Acá? No, la recta. Es que esta es tu función, mira. Tu función es 3 medios de x, que es una recta. ¿Y la tangente qué es? Lo mismo. Y entonces, al superponerse, el incremento sobre la función es el mismo que el incremento sobre la tangente. Y por lo tanto, diferencial es lo mismo que variación absoluta. Solo en el caso que sean lineales. Solo en ese caso. Solo en ese caso. Después, si tienen una cuadrática, ya van a ser distintos, ¿no? Y ahí depende cómo varía la función. Bueno, ¿esto se entendió? ¿Alguna pregunta? El 3 dice, la arista de un cubo es 30 centímetros y el error posible de medición es de 0,1 centímetro. Utilizar diferenciales para estimar el error máximo, ¿ven? Ahí es cuando diga estimar diferenciales directos. Si dice la palabrita estimar, aproximar, diferencial. Si me dice calcular por medio de diferencias absolutas o me dice la variación exacta o algo así, usamos los deltas. ¿Sí? Ese sería como un tip. Sí, claro. Las palabras clave, bueno. Si dice aproximado en estos casos, tenemos que usar el diferencial. Si no le preguntamos el examen. ¿Yo se le puedo preguntar, profe, en el examen? ¿O? Ah, eso no. Porque ya lo dijo. Bueno, pueden hacer, a ver, hagan el dibujito. Imagínense un poco, porque en el parcial van a tener que hacerlo solo. Dice que hay que estimar el error máximo, el error relativo que nunca calculamos todavía y el porcentual. Es muy simple eso, pero vamos a verlo. Primero hagan el esquemita del cubo, ¿sí? Agreguen los datos para imaginarse cómo es la cosa. ¿Qué cosa? No, pero acá hay que graficar, no digo la función, el cubo nomás. ¿Saben qué es la arista? ¿Sí? El lado de un cubo. Y como el cubo tiene todos los lados.
Y tenemos que calcular el volumen y el área lateral, digamos. O sea, por un lado, Sí, sí, exacto. Tenemos 40. el volumen sería, no el área. Está mal redactado. El área es la superficie. Claro, sí, pero está mal. Sería el volumen y la superficie lateral. O sea, me está pidiendo el volumen y la superficie lateral, que sería el despiece, digamos, de cada una de las caras. Pero son dos puntos en uno. O sea, vamos a trabajar primero el volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cubo? El cubo. Lado al cubo, ¿no? Sí. De ahí viene el nombre también. Derivada primera, 3 por L al cuadrado. bajo el 3 y me queda 3L cuadrado. ¿Bien? Quiere decir que el volumen, como se modifica el volumen cuando yo modifico un lado, se modifica como una cuadrática, se comporta como una razón cuadrática. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? El diferencial de volumen. ¿Qué otro dato tengo? ¿Cuánto vale el lado? 30 centímetros. 30. Más menos, ¿cuál es el delta? 0,1 centímetro. 0,1 centímetros. Este sería mi delta de lado. O si quieren trabajar todo con X y lo confunden, todo va con X. Bueno, diferencial de volumen, ¿qué teníamos que cargar? La derivada por el diferencial. La derivada vale 3 por L cuadrado, o sea 3 por 30 al cuadrado, que es 3 por 30 cuadrado por 0,1. 0,1. 270. 270 centímetros cúbicos. ¿Qué estuvimos haciendo entonces? Si esto valiera, si la arista vale 30 centímetros, estamos imaginando cómo se modifica el volumen cuando yo le agrando un poquitito, ¿no? Obviamente, si yo agrando un poquitito acá, se me agrandan todos los lados, porque es el mismo lado. O sea, se me va a ensanchar un poquito, se me va a ir un poquito más en profundidad. Al agrandar un lado 0,1 centímetros y lo agrandó 270 centímetros. Ya produce, claro, fíjate cómo es muy sensible y a medida que esto sea más grande, mayor va a ser la sensibilidad. Una pequeña modificación produce una modificación consecuente, digamos, de un orden menos. Fíjate, claro. Ah, bien, ahí está. Ahora que estamos con errores, justo cuando eres. Claro. Después existe lo que es eso de la propagación de errores, venido al caso, digamos, es si vos vas usando el error, digamos, es cuántos pesos tiene, ¿viste? El error. Bueno, ¿esto qué es? Esto que obtuve acá. No. Claro, es un error absoluto aproximado, ¿no? Porque nunca usé el delta. Lo que hice es decir que más o menos cuando agrande 0,1 centímetro va a pasar esto. Se va a agrandar 270 centímetros cúbicos. Esto sería el error, error máximo aproximado por diferencial. Bueno, ahora dice error relativo. ¿Qué significa error relativo? Para ustedes, ¿esto es un error grande o pequeño?
¿En referencia a qué, digamos? Pues estoy midiendo la distancia de acá a la luna, esto. Bueno, esto no es distancia, ¿no? Pero si estoy midiendo el volumen, no sé, de una esferita pequeña o el volumen del planeta Tierra, habrá que ver. ¿Sí? ¿Qué se hace para poner en relación? Hay que sacar el delta. No, hay que... Eso es para ver qué tan buena es la aproximación, pero yo digo, ¿cómo puedo decir que este error es muy grande o muy pequeño? Se puede comparar con la diferencia. ¿Se compara con quién? Con el volumen original. Con el valor real. ¿Sí? Y entonces, al ponderar esto con el valor real del volumen, ahí realmente podemos darle la dimensión que tiene. O sea que, para sacar el error relativo, No, hay que dar el volumen con los tres. tenemos que calcular el volumen total, no el del. O sea, 12 dividido 30. Aunque calculando la variación también te va a dar una medida. Tendríamos que hacer entonces el diferencial de volumen sobre el volumen real, digamos. Entonces, estamos pesando esta medida respecto del volumen real. ¿Y esto cómo se calcula? Este de acá. Claro, esto es 30 al cubo. 0,01. ¿Ese es el resultado final? Sí. ¿Qué unidad tiene el error? Ninguna. Ninguno. El error es una medida adimensional, digamos, o sea, no tiene, porque estoy comparando centímetro cúbico con centímetro cúbico, se cancela, me da esto. Pero ese es el error relativo y el porcentual. Claro, es el error relativo por 100. 1%. Es un 1%. Claro, y ahí podemos decir que el error realmente, que al principio nos parecía quizás muy grande, es del orden del 1%. ¿Sí? O sea, mucho, sí. Sigue siendo bastante. 1%. Sí. Depende de qué es lo que estábamos viendo. No sé, si quieres hacer un edificio en 1%, te excediste en una casa. Bien. Va una pregunta para anticipar. ¿Qué les parece que va a pasar cuando ahora calculemos el área, no el volumen? ¿Vamos a mejorar esto? ¿Va a ser menor el error o mayor? ¿Qué les parece? A ver, piensen un poco en eso. Si calculo, en vez de calcular volumen, calculo el área ahora. Por más que sea en el área de 6 veces, digamos. No, tiene que ser menor. Se me hace que... Debe calcular de la vista que estoy por Sí, pero te afecta en todas. En Sí. todas las caras te afecta. Sí, todas las caras sí, pero no voy a calcular todas las otras caras. Y no voy a sumar todos los diferenciales Sí. de todas las otras caras. Tenés que usar porque te dice el área de todo el cubo. Ah, Pero igual va a estar multiplicado por una constante. Por 6, digamos que son las 6 caras. Lo que pasa es ¿Qué que... les parece? ¿Menor o mayor? Digo lo que pienso, no sé si también. Lo que pasa es que vamos a estar trabajando superficie y ya no volumen. Entonces lo que se desvía al ser de la derivada, al ser de cuadrada a lineal, es mucho menor lo que se va a alejar. Claro. Tendría que ser, como este va a ser al cuadrado y después va a bajar a una lineal, tendría que ser mejor la aproximación. Tendría que ser menor el error. Eso creo yo. Vamos a ver. Sí, así. Bueno, ¿cómo sería ahora el área? ¿Cuál es la fórmula del área de un cubo? ¿Cuánto? L cuadrado por 6, muy bien. Son 6 veces los cuadraditos. Ahora su derivada, 12L. 12L.
Vamos a sacar el error ahora. Error aproximado. Palabra clave que hay que usar. Diferencial de área. Y el diferencial de área es la derivada del área por el diferencial de lado. Bueno, esto sería 12L por cuánto? Por 0,1. Y acá tengo que reemplazar L por el valor, que era 30, ¿no? ¿Cuánto sería? 36. Sí. 36 ¿qué? Centímetros cuadrados. Y ahora quiero sacar el error relativo. ¿Qué harían? ¿Cómo tenemos que ponderar este error? ¿Con quién lo vamos a ponderar para ver cuán grande es? Con la medida real del área. Sí. Para ver si realmente en un área de tanto, ese 36 es algo grande o chiquito. Si mi área fuera 3 millones, esto va a ser muy pequeño, ¿no? Ahora, si mi área vale 50, esto es más de la mitad. Entonces tengo que pesarlo haciendo diferencial de área dividido área. Diferencial de área vale 36 y el área 30 al cuadrado. Mucho más chico, ¿no? 5400, no, ¿qué sería? 30 al cuadrado, 900. Sí, 5400. 5400, sí. Y el es 1 sobre 150. 0,04. Sí, 0,06 por día. ¿Ah, sí? 0. 4. ¿Así? Sí. ¿No? No, 0, 6. No. O si no, 6,6 por 10 a la menos 3. Y la hacemos fácil. Ahí está. Ahí se periódico. Es 1 sobre 150. O sea, Sí, está bien. el anterior era Bueno. 1 sobre 100 y este 1 sobre 150. Si uno compara este error con este, Ah, sí. ahí podemos ver que Mucho más chico. ya ha cambiado, digamos. Y el error porcentual Lo multiplicamos por 100, llegamos a 0,6%. sería el relativo por 100 y llegamos a 0,6%. Si lo hacíamos con fracciones era 2 tercios. Profe, ¿y en el parcial el ejercicio así únicamente da verdad? ¿Sí? Por eso es muy simple diferenciar. Hagan los ejercicios, porque muchas veces pasa que ven problemas nomás arriba, dice, y si vale 10, 15 puntos, dedican todo el tiempo a hacer otras cosas, y quizás esto es muy simple. Digamos, los cálculos no son difíciles. Y tan suave te da Interpretar y suma. 10, 15, 20, depende cuánto. 60. Siempre y cuando, profe, no salga de Pues, por eso hay 60. que hacer de los complementarios solo. Ahora, ¿Quién no haga 50? Sí, sí, no. ¿ya está? Sí, sí. Cálculos son simples, pues las funciones. Estás recibiendo lo que entendí en física. Por eso te digo, si te dicen Posta, como boludo. o como el que viene ahora, Ahora podemos ir a rendir el final tranquilamente de física, boludo. Esto es el primer laboratorio de física. pero por lo general las funciones son así de geometría. Bueno, Sí, a mí me hizo graficar, Eduardo. el último ya repasamos lo que queda. Posta. Me hizo graficar y me hizo hacer. ¿Cuál es mi desvío? Hacer una gráfica y hasta la campana de Gauss. ¿De cuánto me Utilizar desvío? diferenciales Claro. Pero todo con Excel, yo no sabía calcular. para estimar la cantidad de pintura. La recibió. Para aplicar una mano de 0,05 centímetros de espesor a un domo hemisférico. Ese hizo más aferro ese que. Ah, ¿lo hizo? Pero no. Lo resolvió, le dijo que daba una cosa absurda de cantidad de litros de... O sea, es más fácil de moler el domo y hacer. Vamos a hacerlo para vos, profe. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer el otro. Hacemos los dos. No lo hizo.
No lo hizo. No, no lo hizo. Contó que Lo que pasa es que comentó. la medida de la cantidad de volumen de cosas te da una cosa absurda. Que debería estar en el orden de los micrones y estaba en un orden muy alto. Ah, está bien, está bien. Por eso era chistoso. Que era muy. De que lo hizo un matemático y no alguien que pinta. Es verdad. Es verdad. No, aparte dice la cantidad de pintura necesaria, claro, puedes sacarlo por en este caso centímetros cúbicos. Bueno, diferenciales para estimar la cantidad de pintura para aplicar una mano de 0,05 de espesor al domo hemisférico que tiene el diámetro de 50 metros. Eso es lo que decía, que el 0,05 espesor era una locura de espesor de pintura. Claro, claro, mucha. Bueno. Entonces, tenemos qué es lo que nosotros necesitamos calcular, porque cuando hice la cantidad de pintura, Primero el área que es la mitad de la esfera. El área de la esfera. sí, Y de ahí tenemos la superficie total y a eso lo tendríamos que... Ese es el cálculo normal y a eso lo tenemos que dividir por el... Profe, el diámetro no era todo así. Y el, diámetro dice, ¿no? Ah, era total. estamos viendo el- Esto es el diámetro. Bien. El área de la esfera... Claro, acá uno tiene que tener en cuenta que si a 50 metros uno lo incrementa un poquitito, que es ese espesor que dice ahí, pero obviamente en esta escala, y de ahí puede venir el tema de lo absurdo, digamos, 50 metros y acá yo estoy alejando un poquito, pero imagínense que es nada, ¿no? O sea, esto sería 0,05 centímetros, que es lo que me va a dar finalmente El radio el total. espesor, digamos, que es lo que yo tengo que pintar, ¿no? Entonces, ese incremento en el volumen va a ser el que me va a dar la cantidad de litros que yo voy a necesitar. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasó acá? Tengo que sacar el volumen. De la esfera. No, la El área. El área. El área de la esfera. Y dividirla por dos, porque el domo es la parte de arriba. Claro, la superficie de la esfera, ¿qué va a ser? No está pasando con la superficie. ¿Cuál era la fórmula? Ese sí me anoté porque 4 pi radio al cuadrado. Ahí está. Sobre 2. Claro. Y ahora, como es la semiesfera, digamos, Es sobre 2. va a ser todo esto sobre 2, o sea, termina dando 2 pi radio cuadrado. ¿Qué sería ese resultado? Esto sería la fórmula para calcular el área de la superficie lateral del domo. Una mitad de una esfera. El perímetro del... Bueno, ahora ¿qué tenemos? Entonces, nosotros queremos aproximar con una pequeña variación en el diámetro qué va a pasar. Vamos a aplicar diferencial. Claro, vamos a aplicar diferencial para esa estimación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El diferencial de superficie, de la semiesferita, digamos, Ujú. Y que va a ser igual a... va a ser esta derivada, ¿cuánto me va a dar acá? 4 pi radio. 4 pi radio por diferencial de radio. Ujú. 0,05. Entonces, Es 0,05 en centímetros. el centímetro. Claro. Ahora hay que ver entonces, tenemos 4 pi. ¿Cuánto vale el radio? 25. 25 metros, ¿no? El radio es 25 metros, pero para poder trabajar con este, tendríamos que pasarlo a centímetros. Probablemente acá está el... Porque esto podría haber sido menos. Claro, sería 0,05 metros. Sí, ahí es donde está me parece el error Micrones, en la redacción. Claro, sí. Debe ser metro. Bueno, vamos a seguir como dice el problema, por más que puede ser un absurdo, digamos. ¿Qué sería esto? 2.500 centímetros. Acá me va a quedar 2.500 Por por 0,005. 0,05.
Estamos hechos una luz. 1570,79. ¿Qué me va a dar estos centímetros? Porque es una variación de área. Una preguntita. Profe, Preguntita. ¿por qué el Windows no es original? Sí. No sabe, no contesta. ¿Por qué no pagó la licencia? Tiene que pasar Linux. Sí, porque el libro no tiene virus. Guri. Es un virus. Es que la mayoría de los niños para todo porque Windows lo conocemos a los que nos quitan. Aparte Linux no hay solo Linux, hay miles de Linux. Entonces sería, ahí lo que se podría ver es, me parece que por eso está incompleta y el problema habría que revisarlo, pero para saber la cantidad de pintura necesitas saber el rendimiento también. ¿Sí? Porque uno va a decir por litro va a permitir pintar tanto, ¿no? O sea que ahí habría que usar un cociente con el rendimiento, me parece. Lo vamos a revisar a este porque algún dato está faltando, está mal hecho. Bueno, y el último del disco, que es un clásico también. Oh, ese músico Massa Este, quizá lo conoce. 10 versiones de ese hizo Massa. Inventa Ah, bueno, ya tanto. Ya lo quiero mucho, ¿no? Sí, bueno, ya está. Vamos a repasar lo demás y... ¿Quedó claro entonces diferenciar? ¿Eh? Bueno. No era difícil, che. No, yo pensé que, a ver, para mí era chino hasta que... Hasta que sí, boludo. Pero Ahora hay que practicar. es practicar, boludo. ¿También eso? También eso. Actividad 7 complementaria. En la página 18. Tenemos f de x igual a 1 sobre x más 2. Hallar los puntos de la gráfica donde la recta tangente tiene pendiente menos un noveno. ¿De estas? Espera que no lo estoy encontrando. 18. Analizar detalladamente en qué punto la tangente a la parábola es paralela a la recta. Tiene que sacar la pendiente de la recta. Y ahí hacer la derivada y la igualdad a esa pendiente para que sea paralela. Y después hay que graficar. Esos son clásicos. Bueno. Es menos, Dice, menos un noveno, ¿eh? claro, la pendiente vale menos un noveno. Ya me da la pendiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de estos problemitas? En algunos casos me dice cuánto vale la pendiente. ¿Sí? Yo tengo que sacar los puntos, por ejemplo. O a veces me dan los puntos y yo voy a sacar, tengo que calcular la pendiente. Son dos variantes, digamos, de los ejercicios. Y casi siempre pide graficar. Entonces ahí ya va integrando bastante dentro de esto, ¿no? Por eso estos puntos, volvemos a ese tema de los 60 puntos, que ojalá que no pase, pero podría estar en un punto de esto, graficar por ejemplo, y después graficar la tangente. ¿Qué pasa si hago el gráfico y no calculo la tangente? Bueno, vale menos ese puntaje, ¿no? Pero esto tendríamos que estar muy bien derivando, ¿eh? Porque donde yo arregle la derivada de esto ya viene todo mal. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo sería la derivada de esto? A sobre
A sobre A sobre U. Claro, acá tenemos, esta es una función, una constante dividida en una función, por lo tanto no necesito usar cociente. ¿Se acuerdan? Entonces sería, esto sería como A sobre U, y su derivada es menos A sobre U cuadrado por La derivada de U'. Esto sería si yo tengo que tomar I prima. Ahora, si acá hubiera una función, ahí voy a tener que trabajar con Cociente. cociente. Bueno, esto sería menos 1 por la derivada de lo que está abajo, que vale 1. X vale 1. Bueno, y dice que yo tengo que sacar los puntos donde la tangente tiene la pendiente menos 1n. Y ustedes saben que esto que obtuve acá, ¿qué me está dando en realidad? La derivada de la pendiente de la tangente. ¿Dónde? ¿En qué punto? Menos 1. En todos los puntos. Ah. Esta es la fórmula que permite calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Ahora, en particular, cuando valga esto, me va a dar un x o más. Depende si es una cuadrática acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? A ver. Ahí está. Esto es la pendiente. Y entonces tengo que igualar esto a quién. Bien, o reemplazo acá. Este menos 1n lo reemplazo en x. O lo pongo acá. No, igualando. Aquí igualando. Porque estoy usando la imagen, ¿no? Porque pendiente. Y esto es la pendiente. Esa es la ecuación. Yo tengo que entrar los puntos que me convierten esa ecuación en ese punto. Muy bien. ¿Qué puede pasar acá también? Bueno, ahí me encontré con una ecuación cuadrática. Tengo que saber manipular esto y después cargar en la máquina. Si no, tengo que ver qué número tengo que poner acá para que me dé 9. También. Tengo menos. Porque lo de abajo. ¿Puedo despejar? Podés Entonces hago una ecuación que me termine Sí. dando la X. Bien, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a despejar de acá. El 9 lo puedo pasar acá. Y esto lo puedo pasar acá. Puede ser menos 5. Finalmente, esto de acá adentro, al cuadrado me tiene que dar menos 9. O sea que lo de adentro tendría que valer ¿cuánto? 3. 3. O menos 3. Claro. ¿Por qué? El signo, Y ahí por eso tiene dos soluciones, ¿no? Claro, el signo de la cuadrada. Ahí tendríamos que eso valga 3 o menos. Seguimos, supongamos que no me doy cuenta de eso y quiero resolver esta ecuación, porque me gusta. Me queda x cuadrado más 4x más 4 y este 9 lo puedo pasar acá restando y esto igualado a 0. Porque este menos y menos los puedo cancelar, es un menos 1 que lo puedo cancelar, o si no trabajo con el menos, no hay Entonces problema. x cuadrado más x más 4x menos 5. Y me queda esta ecuación cuadrática que Una hay parábola. que resolver. Y de acá voy a obtener dos valores. Las raíces que anulan. Uno va a tener que ser 1. ¿Por qué? Porque si 1 más 2 tenemos 3 al cuadrado 9 y el otro menos 5. Porque entonces menos 5 más 2 me da 3 y después menos 3 me da 9. Bueno, ¿qué me pregunta la consigna? Eso es otra cuestión. Tengo que responder a lo que me pide la consigna. ¿Qué es lo que dije? Puntos donde la... Puntos, dice. ¿No? Los puntos donde la tangente vale. ¿Estos son puntos? No, o sea. No todavía. Estas son las coordenadas de un punto. De uno y de otro punto. Sí. Entonces, para completar esto, ¿qué haría? Ahí está. Vamos a tener el punto 1, que va a tener coordenada 1, Y 1n. y tendríamos que reemplazar acá. Un tercio. Ahí está. Y el otro punto vale menos 5. Y un tercio. No, y menos un tercio. Estos son los puntos. Para estos puntos, ¿cuánto vale la pendiente de la tangente? Ahí está.
Menos 1. Y ahí tenés 5 puntos de los 60. Y te quedas medio Bueno, hay que graficar también. Hay que hacer las Y ahí tenés 5,5. ¿Qué más se les puede pedir, por ejemplo? No va a ser tan simple como esta, pero ¿qué se les puede pedir de una racional? ¿Qué otra cosa? Asíntota, graficar. Derivada. Asíntota. Esta función así como está, Es una asíntota. tiene asíntota vertical. En menos 2 te vuelve a ser. Posible. Sí, hay que. Asíntota vertical, ¿dónde? Donde se anula el denominador. El menos 2. ¿Y qué tengo que hacer siempre? Comprobar, haciendo el límite cuando x tiende al punto donde se anula de la función. Esto da 1 sobre 0 y tiende a infinito. Por lo tanto, en x igual a menos 2 hay asíntota vertical. Y ojo acá porque hay veces que se anulan 2 puntos del denominador. Por ejemplo, ¿se le ocurre un caso donde se anulen 2 puntos distintos? Cuando abajo tenga una cuadrática. Claro, sí. Y hay casos donde las dos raíces que tiene no son las dos asíntotas. Una es asíntota y la otra es un punto vacío. Les muestro porque puede pasar algo así. Por ejemplo, que en menos 1 haya asíntota y que por acá, no sé, estoy inventando algo, pero que por acá haya un punto vacío y que esto siga. Entonces, supongamos que este fuera 1, ¿no? En menos 1 tengo una asíntota vertical. Se anula el denominador. Y acá también se anula el denominador. ¿Qué tengo que hacer? Verificar con el límite. Van a ver que cuando hagan el límite no le va a dar infinito. Le va a dar un número. Primero le va a dar 0 sobre 0. O sea, existe límite. Al existir límite no es asíntota, Ahí es está. un punto vacío. Ahí está, porque te tenía que dar infinito. Ojo con este caso entonces. A full, ¿no? Bueno, puede tener asíntota horizontal. O vamos a ir por la oblicua. Podría tener asíntota oblicua. Si hay una, no hay la otra. Bien. Para que haya oblicua, ¿qué tenía que pasar? Horizontal se puede hablar. El grado del numerador Tiene que ser mayor que el del tiene que ser por 1 mayor. No solo mayor, sino en un grado más. Entonces, asíntota horizontal y la oblicua, ¿dónde se calcula el límite? ¿En un punto o en el infinito? El infinito. En el infinito. La única que Y al se más calcula allá. en un punto es. Por eso son excluyentes las dos, ¿bien? O sea, si tiene asíntota horizontal no tiene oblicua, porque las dos se calculan en el mismo lugar, en el infinito. En el horizontal daría 0. Bueno, acá tenemos el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x, los 2. Esto es 1 sobre infinito y esto es 0. Cuando da un número, tiene asíntota vertical en esa. O sea que el 0 el 0 vale. para la vertical. Sí, En el para la cero. horizontal. O sea, sería una. En y igual a 0, En la que tenemos, en la que el eje X no hay asíntota horizontal. O sea, aquel gráfico que hizo sería, pero sin que corte el eje de las abscisas. No lo puede tocar. ¿Cómo sería el gráfico? Profe, cuando haya asíntota horizontal no va a haber oblicua. Claro, porque los dos se calculan en el infinito. Y para que Para que te dé oblicua te tiene que dar infinito primero. ¿Me entendés? Y si ya te da un número, ya está Puede descartado. pasar que en la oblicua, cuando calculamos, por ejemplo, m tiene un número, pero en vez de infinito significa que no tiene. Es. Sí, porque al darte infinito quiere decir que el grado era mayor todavía, en un grado 4, en un grado 2. Bueno, el gráfico
lo hacemos acá para mostrar las tangentes, para que ustedes vean. Sí, profe. Entonces la regla para yo determinar si existe el síntesis horizontal es que el grado del comparador tiene que ser un grado mayor que el del denominador. Un grado mayor. Un grado mayor. ¿Cómo eran los puntos? 1 un tercio. Sí, 1 un tercio. Y menos 5 menos un tercio. 7 infinito. Justamente acá en menos 2. Pero si acá te define O sea que hay oblicua. la determinación, Ah, son paralelas, claro. La asíntota pasa entre todo ese tramo no puede tocar. Ah, y bueno, ahí está el cero. Claro. Es una oblicua. Bueno, fíjense acá una cuestión. Wow, qué genial. también puede, profe, Habíamos dicho. ¿por qué no probar como los símbolos? ¿Cómo? Como los símbolos que te marcan. Sí, no, pero eso estamos haciendo la primera parte. ¿Se acuerdan que estos dos puntos, qué tenía que pasar en esos dos puntos? ¿El menos 2? ¿Qué tenía que pasar? En esos dos puntos, la recta tangente tenía La que ser tangente noveno. tenía que ser, ¿cómo? Menos -1 noveno su pendiente, ¿no? Al tener las dos la misma pendiente, logro dos paralelas. Claro. Esto estaría bien. Y acá si vemos dice menos 0,11, o sea 0,1 periódico, que es un noveno. O sea que cumple con eso. Y las asíntotas tenemos. Una asíntota vertical en menos 2 y la horizontal va acá en 0. En 0. Son las únicas que tiene. No tiene oblicua. Estos no son asíntotas. No. Estos son tangentes a la curva en los puntos. Cuando dice hallar la tangente a la curva, vuelvo a repetir, tiene que tocar a la curva en un punto. Si yo hago el gráfico y me da por acá la tangente o el punto está suelto mal. por ahí, algo está mal. Porque el punto tiene que pertenecer a la gráfica. Piensen que estamos analizando la función, no me sirve de nada tener un punto suelto por ahí. Claro. A veces me da un dato suelto para que yo le saque una paralela a esa. Ah. Esa es otra variante. ¿Aquello sería la fórmula de la tangente, profe? La pendiente nomás trabajamos nosotros. Vamos a ver otro ejemplo, otra variante de esta. No te pide la ecuación, en esta no. Eso lo pide no te pide la ecuación de la recta tangente. Veamos otro. Vamos. Chao. ¿Qué pasa entender todo eso? ¿Qué más entender? Bueno, te quiero decir bien, ¿verdad? Güey, ¿qué no? Si no sabes cómo sufro. Una cosa es entender y la otra que te sale en el parcial. ¿Una variante de este? Fíjense la actividad 10 de lo complementario. Página 19. Actividad 10 de la página 19. Analizar detalladamente en qué punto la tangente a la parábola y igual x cuadrado menos 7x más 3 es paralela a la recta menos 5x más y menos 3 igual a 0. Me lo escribo acá. Paralela a menos 5x más y menos 3 igual a 0. Paralela a eso. Paralela a menos 5x. Este está igual a 1. ¿Qué diferencia tiene esta con este ejercicio? ¿Qué teníamos como dato acá? La pendiente. La pendiente. Acá nos faltan los pendientes. Y ahora nos falta sacar la pendiente. Es similar a eso. Y nos falta sacar el punto también. Ahora tengo una duda. Sí. En el punto, ¿en qué punto? Y no te dice porque Pero en una cuadrática. parábola Claro, en una cuadrática. podés tener dos
puntos donde sean paralelos. Claro, a eso trataría. O sea, No, en la cuadrática va a tener uno solo. Ah, bien. Porque la derivada va a ser lineal. Ah, porque derivo la primera. Claro, ah, porque vos bueno, estás ahí está. Bueno, pregunto. Si dice que es paralela a esta recta, Y ¿cuál es despejo la- pendiente de esta recta? Y saco de ahí, despejo ahí, ¿Cuál es la pendiente acá? y despejaría ahí que me quedaría. Despejo y. Esto se llama ecuación implícita cuando está igualado a 0. ¿Qué tengo que hacer? Despejar y. Claro, me quedaría Vamos 3 a más poner 5x. 5 acá, por ejemplo. Sí, pero ahora. Pero después lo vamos a pasar dividido. va menos, Un clásico menos, también es. todo. Este es un clásico. Se va. Bien así. Entonces, la ecuación va a ser y igual a 3 más x. 5x. Ah, tres. Más 3. Vale. Y entonces, En 5. la pendiente vale 5. Espectacular, ya sacamos. 60 puntos ahí. Esta es una recta que está suelta por ahí. No es tangente, no necesariamente. Esta recta que está puede estar suelta por ahí. Yo estoy queriendo una tangente que sea paralela. Paralelo. Entonces tendría que ser 5x. Ah, quería una tangente. para ¿Qué sería pegar. 5x? Seguro es paralela, pero no sé si Claro. es tangente a mi función. ¿Cómo hago para que sea tangente a la función? ¿Qué tengo que hacer? Hay que igualarlo en la otra función. ¿Esta? Sí, tengo ¿Con que- esto? Ujú. Esta es una cuadrática. Yo voy a igualar con la recta. Habría que- Mirá si tu parábola, supongamos que tu parábola esté así, tu recta está por acá. Mm. Habría que- Bueno, se van a cortar en algún lugar, pero habría que derivar y después hay que derivar. Porque la derivada me da la pendiente Ah, ahí y yo está. estoy conociendo la pendiente. Sí. Bueno, ¿cuál sería la derivada de Todo esto? X menos 100. Y yo quiero que esto valga, 5. quiero que valga 5. Que es este 5. Si me dice perpendicular, ¿qué voy a hacer? Me invierto 1 sobre 5. Este va a tener que ser menos un quinto. Claro. Otra variante. Hay que acordarse eso de la tendencia. Sí. ¿Cuánto tiene que valer x acá para que reemplazado en esto me termine dando 5? Ahí tenés. Tiene que valer 6. Sería mi pendiente. Esa sería la pendiente. El punto. El punto de de X, tan- el El punto es que te da esa pendiente 5 que es paralela a la otra recta. eso. Bueno, ¿qué me falta? Porque no está terminado. Las ganas de ir a rendir, profe. ¿Eh? Hay que reemplazar el 6 ¿Dónde? y en la original de la. En la original. En la original. ¿Y qué conseguís ahí? El punto de tangencia. Ah, como hicimos antes. eso pedía el punto. Entonces, el punto de tangencia tiene coordenadas 6. Si yo reemplazo la derivada, me va a dar 5. Ahí me tengo que dar cuenta que estoy reemplazando mal, ¿no? No tiene sentido. Esto, si yo quiero saber el punto de tangencia, lo tengo que reemplazar en la original. Y ahí tenemos 6 al cuadrado 12. Menos 3. menos 3. Esto sería El punto y en 6, ¿no? donde la pendiente de la recta queda paralela. En la ¿Y qué otra cosa me podría pedir? Aparte del punto. Si yo quiero graficar esta recta, ¿qué tendré que hacer? Tengo que sacar la ecuación de la recta tangente. X. ¿Sí? O si no, dibujo la otra y por ese punto le hago una paralela, pero va a ser bien geométrico eso, porque voy a tener que... ¿Qué tendría que sacar? X menos X1 Bueno, igual. saquemos la ecuación de la recta tangente. ¿Y cómo es la ecuación? Y menos I0 Eso. es igual a n por x menos x0. Es igual a n Por X menos X0. Y ahora seguro va a a reemplazar. quedar así. Y menos I0, donde I0 es un punto de tangencia, una de las coordenadas de tangencia, Mm. es igual a n, que es la pendiente, por x menos la otra coordenada del punto de tangencia. Entonces tenemos I menos I0, ¿cuánto vale? Menos 3. Menos 3. N, 6. 5. 5. X menos 6. 6. Esa es la ecuación de la recta tangente. Ahora puedo manipular eso para que me quede una explícita. ¿Cuánto va a ser? 5x
5x menos 14. Eso sería menos 30 Ah, no. más 3. Menos 3. 32. Menos 23. Menos 33. 32, ¿no? ¿Por qué 32? ¿Cómo se hago cuando tengo que reemplazar ahí cuando sea los panos? Sería los puntos de la pendiente hay que poner ahí, digamos, en la ecuación, no los puntos. Porque esta ecuación es la ecuación de la recta donde vos conocés la pendiente y un punto. ¿Y quién es ese punto? El punto de tangencia. Y la pendiente siempre va a estar asociada a la derivada. En este caso, ¿para qué te sirvió? Si vos ya conocías la pendiente, pero no sabías el punto de tangencia. ¿Para eso te sirvió? Para después usarlo acá. Si no, ibas a llegar acá y ibas a decir, ¿en qué punto reemplazo? Si hay miles de puntos de la curva, pero a vos te interesa uno en particular. Bárbaro. Claro, viste porque la clase pasada dio uno que fue bastante. Es que tienen variantes. Que creo que estaban los puntos, En ese había dos porque era una cúbica. La cúbica cuando vos derivas te da una cuadrática. Por lo tanto, así como nos pasó en la... Bueno, ya no era una cúbica, pero... Dos puntos de tangencia paralelos. Y en ese caso hay que sacar también los dos puntos. Los dos. Y vas a tener dos rectas tangentes distintas. Bueno, ¿qué otras preguntas? A ver. ¿Cómo me llamo? ¿Qué otras cuestiones? El compañero pidió la asíntota oblicua. ¿Quieren que veamos así rápido eso? Y este tiene oblicuo. Claro, eso es lo que yo le quería decir. Cuando yo saqué la oblicua me dio un libro, uno profesor. Bueno, vamos a ver. Hacemos este y terminamos. Si yo quiero dar la recta normal a eso, lo único que tengo que hacer es la pendiente menos uno sobre el... Sí, pero acá. No, No acá. No, ahí da... Porque, ojo con la ordenada del origen. Acá al cambiar este también se te cambia esto. Ah, bien. Por lo tanto, el reemplazo ya lo tenés que hacer acá en el original. Bien. El original. Bueno, el compañero propone hacer esta función. Vale 2. Si x vale 1. Y vale 2x cuadrado más x menos 5 sobre x menos 1. Qué hermoso. ¿Ese de los complementarios sacaste? Sí. ¿Sabes cómo se soluciona eso? Si x es distinto de 1. ¿Y qué me pide todo? Graficar. ¿Qué? Eso. Bueno, para poder empezar a trabajar con este ejercicio, yo puedo analizar la continuidad en el punto 1 probablemente pida. ¿Cómo se ¿no? llaman las raíces? Y puede pedir en un punto que sea continuo. Pero en el 1 podría haber algún problema, ¿me parece o no? De continuidad. ¿Por qué va a haber un problema de continuidad? Porque no va a estar, o sea, este va a valer para 1, no va a estar definido acá, va a estar definido acá. O sea que puede tener una asíntota y sobre esa asíntota tener un punto pintado, o puede tener un punto vacío y el punto pintado estar afuera de eso. ¿Sí? Entonces lo primero que me conviene es graficar. Depende de en qué condiciones estoy, digamos, porque a veces quizás puedo hacer solo lo analítico y no hacer lo gráfico. ¿Sí? Bueno, para hacer el gráfico voy a necesitar hacer las asíntotas. ¿No? Bueno, la asíntota vertical. ¿En qué punto podría tener asíntota vertical? En 1. En x igual a 1. Pero tengo que probarlo. Haciendo el límite cuando x tiende a 1. De 2x. De 2x cuadrado más x menos 5 sobre x menos
menos 1, reemplazo acá, y me da menos 2 sobre 0, igual a infinito. Ujú. O sea que tengo una asíntota ahí, ¿bien? Vertical, pero le hace el agregado de un puntito acá. Lo que hace es poner sobre la asíntota, le grafica un puntito suelto ahí. ¿Para qué? Para que esté definido, digamos, en todos los reales, por ejemplo. Y entonces en ese caso no pondríamos... Ahí ya podemos saber que es discontinuo, por ejemplo. ¿Saben por qué? Porque el límite en el punto tendría que haber dado un L, un número finito. Claro. No hay Dio infinito. Claro. Por lo tanto, no solo eso, sino que puedo decir que es discontinuo esencial. Sí. Claro. Claro, esencial porque para que sea Tiene que valer. tendría que valer el número. Y entonces yo puedo SL cargarlo. Eso, puedo llevar un punto ahí. Entonces, la asíntota vertical estoy seguro que su ecuación es x igual a 1. Ahora, asíntota oblicua puede tener asíntota oblicua. Sí, porque es un grado mayor. ¿Cómo se hace? Hay distintas maneras. Una es dividiendo polinomios, pero nosotros no lo vimos así. Nosotros lo que hicimos es, si yo tengo la ecuación mx más b de una recta, voy a calcular estos dos parámetros. Para calcular m, lo que voy a hacer es el límite del infinito de la función dividido x. ¿Eso qué va a hacer? Lo que va a hacer esto es aumentarle el 1 el grado al de abajo. De modo que me va a quedar un infinito sobre infinito del mismo grado. Ah, Por lo indeterminado. tanto, no te puede dar infinito, te tendría que dar un número. Sí, ese es el número. Bueno, acá entonces, esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito. 5, si no me quiero complicar mucho, lo que tengo que hacer es aumentarle un grado a lo que está acá abajo. Porque al dividir por x, es como que yo esté multiplicando esto por x. Entonces me va a quedar al cuadrado menos x, ¿no? Entonces me va a quedar 2x cuadrado más x menos 5 sobre X cuadrado menos x cuadrado menos 5. X. Esto es infinito sobre infinito. Ya pasamos lo del límite, podemos inclusive anticipar qué va a pasar con eso. ¿Se acuerdan cuando los infinitos eran del mismo orden? Era como que se cancelaban. Me quedaba 2. ¿Bien? Y si ustedes escriben así, yo no estoy evaluando el límite, ya supongo que ustedes ya saben. Está perfecto. Está justificado. ¿Verdad? Bueno, vale 2. Y luego tengo que calcular b. La fórmula de b sale de pasar este restando. Si yo quiero despejar b de acá y conozco este y este, lo que hago es pasar este restando. Por lo tanto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de quién? De la función menos la pendiente por x. Y esta pendiente ya la calculamos y vale 2. Por lo tanto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado más x menos 5 sobre x menos 1 menos ¿cuánto? 2 sobre 1. Menos 2x. Y probablemente el error que vos estás teniendo puede venir acá. Este de acá se va a anular con este seguro. Si no se te anuló, hay algún problema. ¿Por qué seguro? Porque este tiene que ver con este 2 que está aquí. Por lo tanto, cuando uno multiplique esto con esto, seguro se le va a anular el término cuadrático. Y quedaría x menos 5. No necesariamente, porque esto se va a multiplicar con esto. Bueno, hagamos esa cuenta. Va a ser 2x cuadrado más x menos 5. Ahora, si multiplico esta x por este menos 2x, ¿qué me da? ¿Está bien o no? Menos 2x por x menos 2x cuadrado. Ahora, si multiplico este por este menos 1, me queda más 2x. Y esto
dividido x menos 1. Esto se va a ir siempre y me van a quedar infinitos del mismo orden. No me puede quedar infinito de Entonces tiene que quedar 3x menos 5 sobre x menos 1. Ahí está. Entonces, acá tenemos que D, que es la ordenada del origen, es el límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 5 sobre x menos 1, y esto es igual a 3. Y ahí está. 2x más 3. Ahí está. 2x Más 3. más 3. Ahí está la oblicua. Con esto ya tendríamos que poder hacer, si este fuera 3, en 1 vamos a tener algún tipo de, vamos a tener la asíntota. Esa sería mi asíntota oblicua. Y esta sería la asíntota vertical, ¿no? ¿Qué puede pasar? Mi función puede estar acá y acá, o acá y acá. Eso, y ahí tengo que empezar a dar valores. Y otro detalle es que vale 2 si x es igual a 1. Profe, ¿dónde puede estar la función? Podría ser acá y acá, Ah, como ahí está. reflejada en un espejo, por Sí, ejemplo, sí, sí. digamos. O acá y acá. Abierto. Los Ah. valores son posición, se sienten las ¿No? autoridades. Y ahí es donde uno podría estudiar un poco con los límites, ya darse cuenta, o reemplazando con un valor ya te das cuenta. Si está en este segmento, en esta parte de área, digamos, se va a comportar de una manera, ¿no? Y si aparece por acá, eso tendré que darle algunos valores en la tableta. Le doy un punto y no sé por qué cuadrante está. Bien. Bueno, esto es asíntota oblicua, esto es asíntota vertical. Me falta un detalle. Vale 2 si x vale 1. Claramente. ¿Dónde va eso? Está en la segunda. Sobre la asíntota tengo que pintar este punto, Que sería el 2. que es un punto suelto ahí arbitrario, ¿no? Eso es el que definió esto, lo puso ahí, ¿no? Y después tendré mi función. Si yo le doy valores, por ejemplo, puedo probar dándole el valor 2 para ver qué pasa. Si le doy valor 0 vale 5. O sea que ahí me da una idea más o menos. Ah, ya está. de lo Está que del puede otro lado. pasar. Si yo le doy valor 0 acá, me da 5. Por lo tanto, esto podría ser algo así. Eso. Y de este lado, Del otro lado. algo así. Espectacular. Y me quedan vacíos estos dos. Bueno, pero para asegurarme le doy valores. Vieron que con las Casio también pueden hacer unas buenas tablas, digamos. Siempre centrado en el 1. ¿Por qué? Para no alejarme tanto, digamos, de mi punto de referencia. Buenísimo. Igual, si graficamos 2 o 3 puntos y hacemos la línea, pero tampoco vamos a todos los puntitos. No, porque todavía ustedes no saben mínimo y máximo, por ejemplo, que otra herramienta. Ahí está 2x cuadrado más x menos 5. Y hay que tener. Ah. Y ese- para 2. Cuadrado por 2. Y ahí te va a quedar 8, 10, sí, 5 positivos. Para 2 te va a dar 5 positivos. Para acá. Ahí está, y ese es el punto. O sea, podría ser algo así y este algo así. Pero con el límite igual uno se va dando cuenta. ¿Y por qué? Uno que se tiene que pegar a la asíntota vertical cuando me acerque al punto, digamos. Y a la asíntota oblicua se tiene que pegar también a medida que x tienda más infinito. Por eso yo sé que podría comportarse así, Bárbaro. ¿no? Y con un par de puntos más, uno ya le da la definición. Para menos 2 vale menos 0,33. Claro, profe, cuando hace los límites laterales le da todo infinito. En 1. Acá, sí, acá te va a dar menos infinito y acá te tendría que dar más
Bueno, no sé si hay otra pregunta. Ah, faltaría continuidad. ¿Qué hay que analizar en continuidad? ¿Hay algo raro ahí? Vamos a probar la gráfica a ver si anticipamos bien. Sí, era 2x cuadrado. Está un poco deformado. Si quieren, hay un comando asíntota en GeoGebra que tira la asíntota, ¿eh? ¿Cómo lo tipo en GeoGebra? Yo espero que en el futuro se pueda hacer esto. Espectacular. Un problema y que dejarle a la compu que haga esto, pero en un futuro ustedes no lo van a hacer. Ahí está. ¿Ven acá o no? Asíntota vertical, asíntota oblicua y la gráfica, algo parecido. Sí, ¿Está? la escala está un poquito aburrida, pero es igual. Y para continuidad, ¿qué tendríamos que hacer? 3 condiciones. Primero, que exista qué cosa. F, si me piden 1, tengo que ver cuánto vale. F en 1 vale 2. 2. Está definido. El B, que exista el límite cuando x tiende a 1 de la función, pero que además valga n. Y acá el problema es que existe el límite, pero vale infinito. ¿No? Entonces ya no cumple, no es continua. Este le dio infinito, vale acá. Ya Y está, es chao. esencial. Acá pondríamos Discontinua. esencial. ¿Evitable? No, no es evitable, si es esencial no es evitable. Esencial, ya está. Si te da infinito, no podés tener que redefinir toda la Claro. función. ¿Cómo verifico las condiciones? Esta lo calculaste acá. Qué hermoso calor que Podés hace. citar acá. Para Pero nada, acá se pero calculamos. está rindiendo lo que es calor. ¿Le puedo preguntar otra vez cómo posicionan la cita tablito? Ajá. Tenés la ordenada al origen, te indica cuánto vale la recta para cero. O sea que ya sabes en qué punto corta esto. Y después, lo que podés hacer es ver que cada un punto que vos corres sube 2. Entonces, cada un punto sube 2. Esa es una manera de ubicar. Te parás en la ordenada al origen, te vas a la derecha 1 y subís lo que te indica la pendiente o bajás. Y ahí ya está, porque con 2 puntos. Ya estamos. Bueno, no sé si hay otra cosa. Tranquilo, el martes. Gracias, profe. Muy, muy.